antes de ayer, ya casi muerta de falta de oxígeno con el carrito de mi hijo, y estaba bajando el camino para el teleférico, ese caminito de la Vía Dolorosa, y hay parlantes ahí. Y justo estaba bajando y eran más o menos las 12 del mediodía y empezó la misa. Entonces la transmitían en los parlantes. Y de repente estoy así medio escuchando que estaban hablando, estaban haciendo, y llegó el momento de leer la palabra, y dijeron, leamos del libro de San Mateo. Y yo lo estoy escuchando y dije, esto me suena muy conocido. ¿Dónde estabas? En la Vía Dolorosa, en el Montserrat, bajando la Vía Dolorosa. Sí. Y estaba diciéndome a mí misma, este texto, no, digo, es demasiado raro que yo esté escuchando este texto, no puede ser. Y ahí se me cerró el último cable y dije, porque yo siempre comparto con la gente cuando estoy en Israel que Jesús no vino a destruir, no vino a reemplazar, no vino a cancelar, vino a darle la plenitud a la palabra. Entonces, justo eso es lo que escucho cuando estoy bajando al teleférico. Era demasiado curioso porque es algo que siempre le recalco a la gente. No ignoren el pasado, porque el pasado son los cimientos de la fe de ustedes que viven hoy en día. Y por eso dije, antes de empezar tengo que compartir con ustedes, porque ahí se me cerró el rompecabezas hasta el final y dije, ese es el propósito. Es el cumplimiento de la palabra de San Mateo 5. Parece que nunca me cuadró ese contacto hasta que lo escuché en Montserrat y dije, no, esto no es casualidad. Todo lo que estoy haciendo, esas locuras de llevar a la gente al desierto a celebrar la Pascua, eso que le dije a Hugo y a Adriana, dale, esto va a ser un éxito, y estoy acá, y un día antes de la conferencia escucho eso era para mí, ok, eso quiere decir que yo vine a cumplir eso, y no estoy demasiado poética porque no soy de esas, pero dije, esto no es una casualidad, y quería compartir con ustedes esto antes que empecemos este evento tan especial. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creas que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. En verdad les digo, que antes que pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Quien los cumpla y las enseñe será grande en el reino de los cielos. Y con esta palabra, bienvenidos al Seder de Pesaj, volvamos al año 1230 a.C., donde todo comienza, la era del cumplimiento de la ley. Entonces, para eso tenemos que volver. Sí, tenemos que volver a Egipto, a el tiempo donde los hebreos estaban esclavos ya más de 430 años. No era fácil, ya son más que nada, 12 generaciones. Y una de las noches el faraón tiene un sueño. Como muchos eventos bíblicos, Dios se le revela o eventos se revelan a través de sueños, y en ese sueño vienen y le dice un ángel que alguien va a tomar su trono y lo va a superar. El faraón abre los ojos y dice, en mis peores sueños esto no va a pasar. Le dice a los sacerdotes, ¿qué onda? ¿Quién me va a superar? ¿Cómo es posible que alguien pueda superar al faraón? Entonces dicen, tranquilo, matemos a todos los niños bajo de 2 años y quitemos todo el miedo. Manda soldados a los campos de los hebreos, las mujeres desesperadas no saben lo que hacer, los esconden, se escapan, y justo en ese tiempo nace un bebé que no tiene nombre, a una mujer que se llamaba Miriam o María. Ella pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, el bebé está empezando a crecer, ya no lo puede tener tan tranquilito como en los primeros meses, y dice, si no le encuentro una solución, me matan a mi hijo. Y le dijo a Yochebed, su hija, hagamos un canasto y dejémoslo en el Nilo. Mejor que eso imposible, porque si no, sí o sí me lo matan. Y está escrito en la Biblia, Kol ben zachar ayeoga yushlach. En hebreo significa, todo hombre lo tiraremos al Nilo luego que lo vamos a matar. Entonces, como último recurso de esperanzas, le dice a su hija, tenía una hija aquel entonces, dejemos a este bebé y que Dios nos ayude para que ese bebé no termine asesinado. Y el campo de los hebreos estaba en un lado del Nilo, pero ese Nilo, que es largo, tenía también los bancos del Nilo del palacio del faraón. Y María le pide a Dios, por favor, que no pase nada a mi hijo. Y lo pone en el canasto, lo deja
y en el otro banco del Nilo estaba la hermana de Faraón que no podía tener hijos. Y está ahí toda amargada con sus sirvientas y de repente escuchan un bebé que está llorando y un canasto que se está aproximando. Entonces le dice a las sirvientas, ¿qué onda? Vayan a ver qué hay en ese canasto que está llorando. Entonces las sirvientas van y levantan a un bebé del canasto y le dicen, mira lo que encontramos. Los dioses escucharon tu dolor y te trajeron un bebé desde el Nilo. ¿Qué pasa? Solamente que debajo del bebé estaba la tela que identificaba que era de los pueblos de los hebreos. Entonces, tanta felicidad, la hermana de Faraón no iba a dejar que esa felicidad iba a ser destruida. Y le dice a la sirvienta, si vos vas a abrir la boca, te voy a cortar la lengua. Agarrá ese pedazo de tela, quémalo y te callás. Este hijo me lo trajeron los dioses y esa es la única realidad que vos conocés. Entonces lo va a llamar Moisés. Kimashiti oto meamaim, porque lo saqué. Limshot mashá Moshe. ¿Está bien? Limshot es sacar del agua y se llama Moshe, Moisés, porque lo saqué del agua. Ese hijo es el cumplimiento de los dioses que escucharon mi clamor. Lo que pasa es que la sirvienta no está muy acostumbrada a que le digan lo que hacer y en cambio de quemar ese pedacito de tela, ¿qué hace? Se lo mete. Y ahí queda el tema cerrado. Todo ese tema de que de repente los dioses te mandan un bebé y de repente tenés un hijo no le cuadró mucho a Faraón. Digo, lo quiere mucho a su hermana, pero ese tema de un bebé que aparece de la nada, y él sospechaba que ese bebé puede tener algo que ver con el sueño que soñó, que alguien iba a apoderarse de su trono. Entonces, cuando Moisés era pequeño en el palacio del Faraón, entonces le dicen a los sirvientes de él, agarrá un plato, y en ese plato pone oro bien brillante y carbón caliente. Y a ver, ¿qué hace el bebé? Si se va al oro, quiere decir que quiere mi trono y lo mato. Perdón, hermanita, pero ese bebé no se va a quedar en este palacio. Y si va al carbón, quiere decir que no le interesa nada. Ahora, naturalmente, un bebé de 2, 3 años le mostrás carbón caliente o oro, va a ir al oro. Pero en la Biblia está escrito que un ángel le desvió la mano al carbón y le agarró la mano y le metió carbón hirviendo a la boca, por eso se quemó la lengua y por eso está escrito en la Biblia que Moisés hablaba, que no podía hablar claro, pero eso es lo que lo salvó y le permitió crecer y criarse como un príncipe toda su vida adolescente junto al hijo del faraón. Eran dos, el hijo del faraón y el hijo de la hermana, Moisés, crecieron como hermanos. El tiempo pasa y Moisés vive una vida tranquila sin saber de dónde vino como príncipe egipcio y uno de los días cuando estaba dando vuelta en las obras de construcción en Egipto, ve a un soldado maltratando a un esclavo hebreo. Entonces lo estaba maltratando a punto de matarlo. Y le surge a Moisés una rabia inexplicable. Lo primero que quiere hacer es matar a ese soldado, que es totalmente en contra de lo que él está acostumbrado, porque él es príncipe, ellos son esclavos. ¿A él qué le importa que maten un esclavo, verdad? Pero le agarra como un ataque de rabia y mata a ese soldado, algo que no es entendido que un príncipe haga defendiendo a un esclavo. Entonces Moisés como se descuadra y dice, ok, esto es malo, Faraón no me lo va a entender y no me lo va a aceptar, se siente muy, muy desequilibrado y decide escaparse al desierto del Sinaí. En el desierto del Sinaí va a conocer al sacerdote Yitro, el sacerdote midianita Yitro, que lo va a adoptar y lo va a casar con su hija mayor, Tzipora. Y también va a hacer Yitro algo muy importante, lo va a entrenar como pastor de ovejas. Y siempre cuando estaba sentado con Yitro veía un monte alto, el monte Sinaí, que había como una aura de fuego ahí. Y siempre le preguntaba a Yitro, ¿qué pasa con este monte? ¿Por qué siempre tiene como una aura de fuego? Y le decía, no te acerques a ese monte porque en ese monte Dios elige revelarse. Y en uno de los días que estaba con sus ovejas ahí caminando, una oveja se desvía y sube al monte. Y Moisés está siguiendo a esa ovejita y un ángel le revela y lo lleva a esa ovejita hasta que en cambio de una ovejita, ¿qué ve? Una zarza ardiente. Y eso es algo completamente innatural. ¿Cómo puede ser un árbol que se está quemando pero no se está consumiendo? El fuego de Dios, un fuego eterno
que si lo aceptas no te consume, te hace más grande y más poderoso. Y Moisés está totalmente, no puede aceptar la grandura de ese evento tan extraño, y ahí escucha la voz de Dios que dice en hebreo, Al titkarev alom, shal na'aleja me'al ragleja, ki hamakom asher ata omed alav admat kodesh hu, que quiere decir, no te acerques más y sacate los zapatos de tus pies, porque la tierra en cual estás pisando es una tierra sagrada. Y ahí es por primera vez donde Dios, a través de la zarza ardiente, le va a decir cuál es su rol en su vida. Y su rol va a ser liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Y Moisés dice, ¿pero cómo? Perdí mi puesto en el palacio egipcio, no tengo nada, no soy más que un pastor. La gente, los hebreos, no me ven, yo no soy uno de ellos. Para ellos soy un príncipe egipcio y para los egipcios soy un traidor. Entonces nadie no me va a aceptar, soy totalmente rechazado de acá y de acá. Y Dios le dice, no te preocupes, tenés un hermano que no lo conoces, que se llama Aarón, que nació luego que vos estabas ya en el palacio egipcio. Anda, unite a tu hermano y él va a ser tu representante para que la gente crea que no sos tan extraño, sino que simplemente regresaste a tu casa. Y Moisés va a decir una palabra de afirmación, la palabra más poderosa en la vida, Hineni. Estoy acá sin condiciones, sin límites, estoy acá para servirte. Lo que pase, va a pasar. Moisés va a regresar del monte Sinaí y del desierto del Sinaí de nuevo al palacio del faraón, y esta vez se dice que al encuentro con la zarza ardiente su pelo se transformó en blanco y era joven, pero ya todo blanco. Y va a ser acompañado por su hermano Aarón, que porque le era difícil hablar, Aarón era el que hablaba en su nombre. Y va a acercarse a quien era su hermano. No se olviden que hasta hace poco Moisés era un príncipe que vivía en un palacio con su hermano. Y de repente se aparece como un pastor, el representante de los hebreos, y le dice a Faraón, libera a mi pueblo. Faraón le dice, pero vos la perdiste, pero mal. No al 90, sino al 100%. Digo, eras mi hermano, perdiste la cuerda, te escapaste, volvés y decís ahora que sos un hebreo. Entonces, en ese momento, insiste y dice, deja a mi pueblo en libertad. En ese momento, Faraón lo echa del palacio y dice, andate, olvídate, no te escucho, no existís. Y ahí Dios, a través de Moisés y Aarón, va a empezar a poner plagas sobre Egipto, cada una que duraba un promedio de una semana, y cada vez que Moisés volvía después de una plaga y decía, ¿vas a dejar a mis personas ir? Él decía, no. Y tenemos la sangre y las ranas y las enfermedades de piel y los piojos y la muerte de los animales y las piedras granizo del cielo y un montón, 9 plagas, casi 9 semanas que el pueblo egipcio está sufriendo cada vez de otra plaga, no tiene bordes, esa plaga llega a cada casa, nadie nos los puede proteger y no pasa nada. Faraón sufre, Faraón está en remordimientos, como mis sacerdotes, los mejores del mundo, no pueden ayudar a escapar y a que esas plagas se vayan. Pero 9 plagas, una tras otra, sin quebrar el poder de Dios, hasta que Moisés se le acerca y le dice, ¿estás seguro que no querés dejar a mis personas ir? Y en esa noche Faraón se consulta con sus sacerdotes y dice, no puedo más con esta gente. ¿Y qué los sacerdotes dicen? Mata a todos los hombres de los hebreos. Y ahí Dios se le revela a Moisés y le dice, esto es lo que el Faraón quiere para ustedes. Decile, esta noche va a pasar lo peor en tu casa si no vas a dejar que mi gente entre en libertad. Y va a ordenarle a Moisés algo muy interesante. Está escrito en Éxodo 12, 22, 23. Moisés juntó a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y tomen un cordero sin defecto del rebaño, uno por cada familia, y mátenlo. Recojan la sangre del cordero en una vasija, tomen una rama de hisopo, mójenla en la sangre del cordero y unten la sangre en los marcos. Que nadie salga de su casa en toda la noche. El Señor pasará por Egipto y dará muerte a los egipcios, pero cuando vea la sangre sobre los marcos de la puerta y sobre los postes, pasará
sobre las casas y no permitirá que el destructor entre a matar sus hijos. La sangre de protección del Cordero sin defecto. Y ahora vamos a entender por primera vez por qué llamamos a la Pascua Pascua. Por la palabra que marqué, pasará sobre. ¿Cómo decimos en hebreo pasar sobre? Pasaj. Pesaj, Pascua. En esa noche, lo que Faraón quería maldecir al pueblo de Israel va a recibirlo como maldición estilo espejo. Y el ángel de la muerte va a entrar en todas las casas de los egipcios y va a matar a todos los primogénitos. Y Faraón tenía un hijo. Y en esa noche, Faraón va a perder a su propio hijo. En esa noche se le va a romper la voluntad al Faraón. Y va a estar totalmente desconsolado. ¿Cómo puede ser que perdí a mi único hijo? Y esa es la plaga 10ª, la plaga de la muerte de los primogénitos. Faraón pierde a su único hijo. Y no se olviden algo muy importante que está escrito en Levíticos sobre la sangre, porque vamos a hablar de la sangre hoy, ¿está bien? Cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo, porque la vida de todo ser vivo está en la sangre de la protección. En esa noche, Faraón está totalmente desconsolado y rabioso y llama a mandar a Moisés y Aarón a entrar a su palacio. Y dice, salgan, no los quiero ver, y agarren todo el oro y todos los bienes que quieren de Egipto para que no les falte nada y no tengan ninguna razón para volver y verlos. Básicamente, la 10ª plaga es la plaga que rompe la voluntad de Faraón y marca el comienzo de la liberación de los hebreos después de 430 años. Y está escrito en Éxodo 12. Esa noche el Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordeno, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Como la masa que sacaron de Egipto no llegó a fermentar, la cocieron y hicieron panes sin levadura, pues al tener que salir apresurados no tuvieron tiempo de hacer otras provisiones para el viaje. Y de ahí nace el pan eucarístico. ¿Por qué el pan eucarístico es tan chiquitito y no es un pan liviano? Por este versículo de la presura de los hebreos, la sangre de la vida. Ya estoy como tirándoles pistas, ¿está bien? El pan sin levadura, el pan de la aflicción, el pan de la Pascua, el pan de la liberación. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. En esa noche se le muere a Faraón el hijo, esa noche manda a llamar a Moisés y Aarón y les dice, hasta el amanecer no los quiero ver acá más. Imagínense, 430 años tenés que empacar en 5 horas y no hay supermercado. Es decir, que toca hacer los panes y la gente está histérica. Quiere decir que tienen que agarrar todos los bienes, tienen que agarrar cosas porque no saben qué les va a venir y tienen que sacar comida, es decir, cocinarla al fuego. Entonces lo hacían, lo metían y así nace el pan sin levadura. El éxodo a la tierra prometida de Israel comienza en el año 2448 de la era judía, alrededor del año 1779 a.C. Y cada año entre abril y marzo, el mes que estamos ahora más o menos, celebramos, de acuerdo al libro de Deuteronomio, la liberación del pueblo israelí de Egipto. ¿Pero ustedes creen que Faraón se quedó tranquilo? No, obvio que no se va a quedar tranquilo. También perdió esclavos, también perdió todos sus bienes y también perdió su hijo, todo en una noche. Y ahí Dios le da vuelta el corazón a Faraón y dice, pero olvídense, ni nada ni de nada, que ahora voy al desierto y los mato a todos. Y ahí tenemos la historia que no voy a alargarla porque no es el tema de nosotros, que el pueblo lo sigue a Moisés y luego llegan al Mar Rojo, el Mar Suf, y dicen, ahora estamos acabados, no sabemos nadar. Y los ejércitos del Faraón se están aproximando. Y ahí es cuando Moisés abre el mar en dos, los hebreos cruzan y cuando el ejército egipcio llega, el mar se le cierra y ahí Faraón queda solo viendo su destrucción absoluta porque obvio él no cruzó con sus soldados. Al llegar al
desierto del Sinaí, Moisés va a subir por segunda vez al monte Sinaí. La primera vez cuando recibe el mandato de la liberación y ve la zarza ardiente, y la segunda vez cuando va a recibir las tablas de la ley, el comienzo de la formación del pueblo de Israel. Y de ahí va a comenzar una caminata de más de 40 años. Pero, ¿saben? No hay que ser ingenio. No tarda 40 años cruzar el desierto del Sinaí. Hicieron una vez una prueba, más o menos el camino que creo. Caminaron desde el Cairo de hoy en día a Israel, les tardó 4 meses. Entonces, ¿a dónde 40 años? La respuesta es triste. Está la generación de la esclavitud y la generación de la libertad. Hace más de 3.000 años el promedio de vida era 40, 50 años como máximo. Quiere decir que Dios quiere que la era de la esclavitud muera en transición para que la generación que nace no esté marcada, como Natalia decía, en las 7 heridas de la esclavitud. Que la generación del desierto es una generación que solo conoce la libertad. Y esa es la generación que va a entrar a la tierra prometida. Hasta mismo Moisés no estaba permitido a entrar por causa de que él pertenece a la era de la esclavitud. En Éxodo 8:13 está escrito que Dios le va a prometer a los israelitas una tierra abundante de miel y leche. 40 años pasan, 2000 años pasan después de la crucifixión de Jesús, y esa es la tierra de Israel que prometió y cumplió. Este es el himno. Y este es el mar de Galilea donde Jesús vivió durante 3 años. Y el río Jordán. Entonces, sigamos. Alrededor del año 643 después del Éxodo, Jesús se reúne con sus discípulos en el monte Sión. Es decir, que todo lo que hablamos ahora, Jesús lo va a conmemorar. Y lo sabía muy bien, porque como Hugo dijo, se crió y vivió en una familia judía. Entonces va a reunirse con sus discípulos y va a guardar lo que está escrito en Deuteronomio 16, 3, 4. Guardá el mes de Aviv, Aviv en hebreo es primavera, y celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque en el mes de Aviv el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Sacrificá para el Señor el cordero de la Pascua. No comerás con ninguna cosa que tenga levadura. Durante 7 días comerás solo pan sin levadura, pan de pobreza, para que te acuerdes todos los días de tu vida del día en el que saliste de la tierra de Egipto,
pues con prisa saliste de la tierra de Egipto. Entonces, cuando uno pregunta qué celebramos en la Pascua, esto es lo que celebramos en la Pascua. Celebramos conmemorando el Éxodo, Moisés, los hebreos, toda esa historia que compartí con ustedes. Todo eso se resume a una noche que se llama la Noche de la Pascua, que cae entre marzo y abril. No se olviden que los judíos tenemos un calendario lunar y los gregorianos solar. Quiere decir que para adaptarse tenemos un mes menos, siempre se mueve la fecha. Entonces cae entre marzo y abril. Y todos los judíos, incluso la familia de Jesús cuando era pequeño, se reúnen a celebrar todo el evento del Éxodo en una noche que se llama la Noche de la Pascua. Para ordenarles el tema, Jesús hasta que tenía 29 años vivió en Nazaret. Quiere decir que 29 Pascuas celebró con su papá y su mamá, José y María. Y luego a los 29 años lo echaron porque dijeron no hay profeta en su ciudad. Y va a dejar Nazaret y va a irse a Capernaum. Y en Capernaum va a celebrar 2 Pascuas. Esta vez no como hijo, sino como rabino, como líder. 2 Pascuas. Y la última Pascua la va a celebrar en el monte Sión, en Jerusalén. Quiere decir que Jesús vivió 33 Pascuas en su vida. 29 en Nazaret, 2 en Capernaum y 1 en el monte Sión, en Jerusalén. Y en cada Pascua, al igual que cada viernes cuando los judíos reciben el sábado, y en cada fiesta judía habían 2 ingredientes. En la mesa de la Pascua había vino y pan de acuerdo al mandato bíblico en cual cada fiesta, que es la Pascua, Tabernáculos, Pentecostés y cada viernes, tiene que haber vino y pan en la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué hay vino y pan en la mesa de cada fiesta judía y todos los viernes? El vino que Jesús va a bendecir y va a decir, esa es mi sangre. El pan que Jesús va a bendecir y va a decir, este es mi cuerpo, no es el primer vino y pan que vio. Vio y bendició el vino y el pan en un promedio de casi 500, 600 veces antes que dio esta última bendición. El vino y el pan en la vida de Jesús no son extraños, es un ingrediente fijo en la mesa de cada familia judía. Sin entender qué significa el vino y el pan en la mesa judía, no van a entender qué significa cuando Jesús agarra el vino y dice, esta es mi sangre, y cuando agarra el pan y dice, este es mi cuerpo. Porque hay un antes, y sin ese antes no pueden entender el presente y el futuro. No solo eso, no se olviden que esos ingredientes tienen también una bendición en hebreo. Y Jesús levantó la copa, ¿se acuerdan? Y dijo algo. ¿Pero qué es ese algo y qué significa ese algo? Entonces, todos los viernes y las fiestas judías, el hombre de la familia, el que dirige la ceremonia, agarra la copa de vino, la llena. No es jugo de uva, es vino alcohólico. ¿Está bien? Es importante porque hay gente que cree que no importa. Sí importa. Si no es alcohólico, no sirve. Y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré pri hagefen. Bendito Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que creó el fruto de la uva. ¿Se dieron cuenta? No dije vino, dije uva. Lo levanta, toma y comparte con su familia. Luego agarra un pan. Todos los eventos de los viernes y las fiestas judías sacando la Pascua es un pan. ¿Está bien? Solo en la Pascua es pan sin levadura. Pero todos los viernes y las fiestas judías es un pan común. Lo rompe y lo pone con sal, la humildad de la tierra, le reparte a su familia y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, motzi lechem min haaretz. Bendito Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que sacó el pan de la tierra. ¿Qué significa esa bendición? Esa bendición significa básicamente la relación entre Dios y el ser humano, que es una relación de colaboración. En otras palabras, Dios me dio la uva. Si yo no voy a colaborar, no voy a sembrar, no voy a darle agua, no la voy a cosechar, no la voy a aplastar y no la voy a fermentar, no tengo vino. Al igual que el trigo, Dios me dio la tierra, pero si yo no lo voy a sembrar, no lo voy a cultivar, no le voy a dar agua, no lo voy a cosechar, no lo voy a aplastar y no lo voy a fermentar, no tengo pan. Es decir, que el vino y el pan son 2 ingredientes que tienen que pasar un proceso que el ingrediente inicial se rompa y se transforme en otra cosa, ¿me entienden? Y esa otra cosa simboliza la colaboración entre Dios y el ser humano.
Yo te doy, vos respetás juntos o hacemos otra cosa juntos. Y ese es el significado del vino y el pan en el judaísmo, el símbolo de la colaboración entre Dios y el ser humano. Jesús lo sabía eso, todo judío lo sabe eso. Y Jesús todos los viernes lo celebraba. Y cuando era chiquitito, de 4 o 5 años, escuchaba a José con el vino y con el pan y le daba de comer y le daba de tomar. Y luego a los 29 años, cuando se retiró de Nazaret y se fue a Capernaum y dirigía a su congregación, los primeros judíos que aceptaron a Jesús, porque no existía el cristianismo aquel entonces, él también todos los viernes y todas las fiestas los dirigía y compartían el vino y el pan y daban esa bendición. Hasta que llega la Pascua número 33, que ahí conscientemente Jesús decide cambiar el significado del vino y el pan. Y está escrito en Lucas 22, 7 a 23. Luego llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id a preparar la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde querés que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al tener en la ciudad, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguílo hasta la casa donde entrará. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que muera. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: toma esto y repartilo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Es decir, que Jesús rompe una tradición, pero no la cancela, sino va a hacer algo precioso. Va a agarrar el vino y el pan, primero les va a dar vuelta el orden, porque no se olviden, en el judaísmo primero damos la bendición del vino y después del pan. Y Jesús conscientemente va a dar la bendición primero del pan y luego del vino. Y sí, es crítico, está bien, es como que un padre les dé vuelta el orden de la Eucaristía, más o menos igual. Dio vuelta el orden de la bendición y dijo: esta colaboración entre Dios y el ser humano va a elevarse a una unión en mi sangre y mi cuerpo. Es decir, que Jesús va a hacer algo increíble en esa Pascua. Conscientemente rompe una relación y la eleva a otro escalón de colaboración a unión. Por eso, cuando ustedes toman la Eucaristía, la diferencia entre comer un pan sin levadura y aceptar a Jesús, a su cuerpo y su sangre, porque Jesús dijo: este pan es mi cuerpo, esta sangre, este vino es mi sangre. De colaboración a unión, la última Pascua judía se transforma en el comienzo de la primer Pascua cristiana y las raíces del nacimiento de la futura Eucaristía. Jesús va a celebrar la última Pascua en el monte Sión. Pueden ver, esto es cómo era Jerusalén hace más o menos 2000 años, y les puse una flecha que pueden ver que era una zona como muy apoblada, que era la parte de la gente humilde. ¿Está bien? Jesús no elige el gran lugar para celebrar, sino Jesús es humilde y nos habla de la humildad y del corazón limpio. Entonces dice: anda y fíjate un hombre que lleva cántaro de agua. ¿Qué es alguien que lleva un cántaro de agua? Un sirviente. ¿Está bien? Entonces va a celebrar en la parte de los humildes, cuando pueden ver que arriba hay casas grandes con techos rojos. Ahí vivían los sacerdotes y los romanos. Y hoy en día tenemos el aposento alto, o el cenáculo, la sala de la última cena, pero no es original, sino no se olviden que Jesús dijo que Jerusalén va a ser destruida y ni una piedra va a quedar sobre la otra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Entonces, naturalmente, la casa de los humildes no va a sobrevivir 2000 años. Entonces, en el siglo XI vienen los cruzados y van a construir esta construcción que conmemora sobre la zona correcta lo que era la sala de la última cena. Y esa es la panorama del monte Sión hoy en día en diferencia. ¿Ven cómo era? Y hoy en día ese es el monte Sión.
y hoy en día podemos visitar el aposento alto. Estando sentado en la última Pascua, sabiendo, ¿por qué la llamamos la última Pascua? Porque es la fractura y el nacimiento y la última Pascua de Jesús. Estando sentado en el aposento alto, va a despedirse del templo de Jerusalén, el templo que unió a todo el pueblo judío y que sabe que 37 años después de su crucifixión no va a quedar un resto de ese templo. Y ese templo está sentado en el sagrado monte Moriah que Hugo antes les dijo, que es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y exacto sobre ese monte se construyó el primer templo, el segundo, donde estaba la arca de alianza y las tablas de la ley. Y hoy tenemos la construcción musulmán de la cúpula dorada. Pero lo importante es que cuando nosotros miramos ese monte, recordamos esto. El templo de Jerusalén que Jesús vivió. Eso es lo que importa y eso es lo que Jesús vivió. Hoy en día el templo fue destruido y una cúpula musulmán, pero hace 2000 años tenemos el gran templo de Jerusalén que Jesús vivió y ahí es también donde dio vuelta las mesas de los que cambiaban dinero. Quiero que nos tramitemos un poquito al ambiente de cómo era aquel entonces el aposento alto y la última Pascua. Una cosa interesante, cuando en la 10ª plaga, cuando Moisés le dice a los hebreos, marquen sus casas con sangre para que el ángel de la muerte pase sobre sus casas y no se metan. Ese símbolo fue marcado para la eternidad hasta hoy en día en la vida de todos los judíos. Pero obvio, los judíos no marcan sus casas hoy en día con sangre, ¿está bien? En cambio de la sangre tenemos algo que se llama mezuzá. No sé si escucharon eso. Y en la entrada de todas las casas de los judíos, digamos esto es el tamaño ¿está bien? Y dentro de la mezuzá hay un huequito en la parte de atrás que hay un rollo, un pergamino que están escritas, gracias. Esta es la mezuzá, ¿está bien? Y detrás, si voy a sacar esto, ven que hay acá como un huequito. Y en ese huequito se mete un pergamino con el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es el reclamo más fuerte y más poderoso del amor incondicional a Dios. Y esto reemplaza la marca de sangre. Y cada vez que entramos a las casas, digamos que esta es la puerta, entonces, digamos, este es el marco de la puerta. Entonces ponemos la mezuzá siempre así, en dirección a la entrada, y cuando entramos, los religiosos más que nada, entran, hacen así y entran. Si algún día están en una casa judía o algún día están en Israel, van a ver que en las casas de los judíos siempre van a ver la mezuzá recordando el éxodo y la marca de sangre y la marca de protección. La mezuzá ya existe en el tiempo de Jesús. Quiere decir que en la entrada de su casa había una mezuzá. ¿Está bien? Lo digo porque ahora van a ver cómo a la entrada de la última sala van a ver a Jesús y a sus discípulos besando la mezuzá. Esto nos va a empezar a meter en el ambiente de la última cena.
haced esto en memoria de mí. Es un video de 1 hora. Solamente quería que, sí, que vean esta parte y quiero que un segundito miren la mesa de ustedes 2000 años después. Todo lo que ven en la mesa de ustedes estaba en esa mesa. El pan sin levadura, el vino y esos ingredientes que en 2-3 minutos vamos a compartir. Luego Jesús va a ir al monte de los Olivos. Judas, que fue encomendado de hacer la tarea más difícil de entregar a Jesús, va a ir con los romanos al Monte de los Olivos y le va a dar ese beso que va a entregar a Jesús para cumplir su misión y que ese vino se transforme en sangre y que ese pan se transforme en su cuerpo. La historia comienza con la crucifixión, no termina. A mí no me gusta decir que las cosas terminan cuando en realidad comienzan, es decir, la realización del mensaje comienza con la crucifixión. Esa crucifixión es de nuevo el motivo de la sangre. Les hice este marco, que básicamente es el último marco de la presentación, para hacer como un resumen de lo que estuve hablando. Los postes de sangre que nos salvaron a los hebreos hace tantos miles de años del ángel de la muerte van a evolucionar a la mezuzá. Esa mezuzá va a ser evolucionada a una nueva relación de sangre de protección con la crucifixión de Jesús. Todo está conectado. Por eso este evento, cuando le preguntaron a Hugo si es un evento judío, yo creo que la respuesta es muy clara y es NO. No. Es un evento a 1000% cristiano, porque esto les introduce las raíces. Sin raíces, ¿cómo crees que el árbol dé frutas? ¿A base de qué? A base que está flotando en el aire. Todo empieza con Moisés, el nuevo Moisés, el nuevo libertador, se llama Jesús. Y con este fin, bienvenidos al Seder de la Pascua. El Seder es el libro que conmemora el Pesaj. Abramos, por favor, nuestros libritos.